En un giro de imagen de 180 grados, Kamala Harris llenó el escenario y levantó el entusiasmo entre los demócratas en Wisconsin. Durante su primer mitin como candidata a la presidencia, tras alcanzar los delegados necesarios, atacó a Trump y prometió defender el derecho al aborto. En Francia, Emmanuel Macron rechaza la propuesta para el cargo de primera ministra del nuevo Frente Popular, Lucie Castet, una joven funcionaria que destaca en la lucha contra el fraude fiscal. Macron aseguró que no designará gobierno hasta pasados los Olímpicos. Aumenta la tensión mientras avanza la cuenta atrás para las elecciones en Venezuela de este domingo. La oposición denuncia que el Consejo Nacional Electoral impone trabas en la acreditación de observadores electorales. Tenemos reporte desde Caracas. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en Estados Unidos porque tras el abandono de Joe Biden de la carrera a la reelección, la imagen de Kamala Harris ha dado un giro radical. Ha pasado del discreto segundo plano al centro del escenario ahora y este martes, por ejemplo, en Wisconsin, la actual vicepresidenta se dio un baño de masas en el que ha sido su primer mitin como candidata a la presidencia tras alcanzar los delegados necesarios para su nominación. Y en un eufórico discurso y al ritmo de Beyoncé, Harris defendió el derecho al aborto y calificó a Donald Trump de criminal. El informe es de Manuela Cano. ¿Queremos vivir en un país de libertad, compasión y Estado de Derecho? ¿O en un país de caos, miedo y odio? Durante un mitin en Wisconsin por la nominación demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris buscó desmarcarse de Donald Trump en una carrera contra el tiempo de tan solo 3 meses para las elecciones presidenciales de noviembre. Harris envió unas pugnas directas al que sería su contendor a ocupar la Casa Blanca. Enfrenté a perpetradores de todo tipo. Enfrenté a depredadores que abusaron mujeres. Defraudadores que estafaron a los consumidores. Tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio. Entonces, escúchenme cuando les digo que conozco cuál es el tipo de Donald Trump. Harris sentenció que ya tiene la cantidad necesaria de delegados para asegurar su candidatura. Además, la que podría marcar la historia como la primera mujer presidenta de Estados Unidos, prometió que velaría por la clase media del país. Y también hizo referencia a una de sus principales banderas, proteger el derecho al aborto. Vamos a detener las extremas prohibiciones de Donald Trump al aborto porque creemos que las mujeres deben tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Su aparición se da cuando los principales líderes del Senado y la Cámara de Representantes también le dieron su apoyo, en un momento en que su imagen parece ir aumentando en popularidad. Una encuesta de Reuters Ipsos muestra que Harris está por delante de Trump con un 42% frente a un 40%. En un país en el que, sin embargo, las encuestas nacionales no reflejan a un eventual ganador. Le recordamos que el presidente Joe Biden ofrecerá un discurso este miércoles desde el despacho Oval para explicar su decisión de abandonar la carrera presidencial. Tendrá lugar a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México, 7 de la noche, hora de Bogotá, Quito y Lima, 8 de Washington y 9 de Buenos Aires. Lo podrán ver en vivo y traducido al español aquí en France 24. También en Estados Unidos, precisamente en medio de la convulsión política en que está sumido el país, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está en Washington para reunirse con el presidente Joe Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris, así como con Donald Trump, que lo recibirá en su residencia privada de Mar-a-Lago el jueves. Además, Netanyahu hablará ante el Congreso, que este año, recordemos, aprobó un paquete de $26.000 millones para Israel en plena ofensiva contra la Franja de Gaza, donde su ejército ha matado ya a más de 39.000 personas. Precisamente la presencia de Netanyahu en la capital estadounidense ha desatado protestas en contra de la matanza de civiles dirigida por su gabinete. Y no nos vamos de Estados Unidos porque el senador demócrata Bob Menéndez
anunció que dimitirá en agosto tras ser declarado culpable de cargos de corrupción. En concreto, el senador por Nueva Jersey ha sido imputado con cargos por soborno y por actuar como agente del gobierno de Egipto, entre otros. Menéndez, de origen cubano y expresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha cedido así a la presión interna del partido que pedía su dimisión. Pasamos a Francia porque Emmanuel Macron ya ha rechazado nombrar como primera ministra a la candidata presentada por el nuevo Frente Popular. Y es que tras semanas de debate, la alianza de izquierdas, la fuerza, recordemos, con más representación en la Asamblea Nacional, logró consenso en torno a Lucie Castet, una funcionaria conocida por su lucha anticorrupción. Sin embargo, Macron aseguró que no va a designar gobierno hasta pasados los Olímpicos, a pesar de que, recordemos, el escenario actual de ingobernabilidad es resultado del adelanto electoral que él mismo convocó. Mi deseo es, tan pronto como podamos, formar gobierno, porque el país necesita un gobierno que tome decisiones, prepare el presupuesto, tome decisiones al respecto, y por eso, evidentemente, hasta mediados de agosto tenemos que estar concentrados sobre los Juegos Olímpicos. Después de eso, en función de cómo avancen nuestras decisiones, es mi responsabilidad nombrar un primer ministro y lograr la unidad más amplia posible que les permita actuar y lograr la estabilidad. Vamos ahora a noticias de Venezuela, donde el clima político se tensa a medida que se acerca el domingo. Y es que la oposición denuncia ahora que el Consejo Nacional Electoral está imponiendo trabas a la acreditación de observadores electorales. Recordemos que la misión de la Unión Europea, entre otras, finalmente no fue aceptada por las autoridades y que aumenta la presión internacional, por ejemplo, por parte del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para que Nicolás Maduro y su entorno se comprometan a acatar el resultado electoral. Y en el marco precisamente de las elecciones venezolanas repasamos aquí en France 24 algunas de las claves que marcan la actualidad del país. Y es que Venezuela dejó de ser un país marcado por la escasez de los últimos años para convertirse en un estado en que abundan comercios y también productos importados, pero con precios inaccesibles para la mayoría de la población. Daniela Zambrano, corresponsal en Caracas, nos amplía. Entre 2022 y 2023 en Venezuela abrieron más de 250 restaurantes y otros 300 establecimientos comerciales de comida más pequeños. Sin embargo, según estimaciones de la Cámara Nacional de Restaurantes de Venezuela, entre el 60 y 70% de estos negocios están en riesgo de cierre o algunos ya han bajado a la Santa María ante la imposibilidad de sostenerse por la baja demanda. Fueron negocios que se pensaron como para atender a un público muy alto, que en ese momento tal vez estaba saliendo. Pero justo lo que es desde el 2021, 2022 al 2023 hubo una transición y el comportamiento de consumo fue cambiando, ¿ok? Y estos negocios que fueron pensados solo para un estrato tal vez muy alto, empezaron a ver sus mesas desocupadas, sus sillas desocupadas. Entonces, bueno, poco a poco algunos se han podido adaptar, hay otros que no han podido ni lo van a lograr lamentablemente. Mientras el salario mínimo en Venezuela es menos de $4 mensuales y con los bonos que otorga el Estado llega a 130, en el sector privado, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, ronda los $250 mensuales. Un almuerzo en un restaurante como este en promedio puede estar entre $20 y $30 por persona, lo que hace que para las familias el eslabón del entretenimiento sea el último en la cadena. Quienes pueden darse de este lujo aseguran no hacerlo con la frecuencia que desean. Te puedo decir que el ingreso neto se va en comida y educación, eso es lo principal. Esto es un lujo que uno se da a veces, una vez a la cuaresma. Está siendo muy costoso los gastos y los costos para salir, divertirnos y comer. Sin embargo, podemos todavía salir y darnos algunos gustos. Eso no debe ser interpretado como que esto se arregló o que ahora todo el mundo puede volver a ser lo que era antes. Según la encuesta Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello en COVID, el 51.9% de los hogares en Venezuela se encuentra en condición de pobreza y según el Sendas, la canasta básica alimentaria ronda los $550 mensuales. Hoy en día Venezuela es un país de contrastes en el que puedes encontrar todo tipo de productos y de oferta gastronómica y de entretenimiento, pero la mayoría de la población no tiene acceso.
En otras noticias, en su camino para lograr un cierto abanico de representatividad, Mattel ha presentado a la Barbie ciega. La compañía de juguetes ha colaborado con asociaciones de personas invidentes como el Real Instituto Nacional de Personas Ciegas y la Fundación Estadounidense para Ciegos para acercarse así a una representación fidedigna de una mujer ciega, por ejemplo, en aspectos como la mirada o los accesorios, así como para hacer también la página web de la marca accesible para personas ciegas. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias y ya regresamos. Aquí comienza el espacio que France 24 le dedica a medio ambiente. Calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, contaminación, las crisis de un planeta en peligro. No podemos perder más tiempo. Así lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ante estos desafíos ambientales, surgen soluciones creativas. Descubra las salidas sostenibles para un planeta resiliente. Acompáñeme en Medio Ambiente en France 24 y France24.com.